La consideraban inútil, pero el director general lo vio todo. Siempre estaba allí, pero nadie la veía realmente. Antes de empezar, si te gustan las historias con sentido, no olvides suscribirte y decirme en los comentarios desde dónde nos ves. Me encanta saber dónde llegan estas historias. Mia estaba sentada en su escritorio, escondida en el rincón más alejado de la oficina abierta, un lugar que parecía más un lugar de exilio que un espacio de trabajo. El escritorio se había utilizado anteriormente para almacenar archivos obsoletos, y en cierto modo, ella sentía que había heredado su insignificancia. Desde allí, escribía informes que nadie le reconocía, respondía a llamadas que otros no querían atender, y se quedaba hasta mucho después de que sus compañeros se hubieran ido a casa. Las luces de la oficina zumbaban sobre ella. Su brillo apagado coincidía con la silenciosa invisibilidad que parecía definirla. Nadie se daba cuenta cuando recogía las tazas de café que se quedaban en las salas de reuniones. A nadie le importaba que se quedara hasta tarde para terminar un informe que un jefe había abandonado. Era una sombra que mantenía todo en marcha, pero nunca obtenía reconocimiento. Sus compañeros la llamaban el fantasma, a veces en broma, a veces con crueldad, recordándole siempre la verdad que había acabado aceptando. Era invisible, prescindible, sustituible. Las palabras de la reunión de la semana anterior aún la atormentaban, cuando un alto directivo se había reído y le había dicho: «Tienes suerte de que te mantengamos aquí, Mía. Sinceramente, la mitad del tiempo me olvido de que trabajas aquí». No se lo había dicho en privado. Lo había dicho en voz alta para que todos lo oyeran, y los demás habían sonreído o se habían reído educadamente. Nadie la defendió. Y Mía, con el corazón acelerado y la garganta seca, había esbozado una sonrisa, fingiendo que no la había destrozado. No era de las que discutían, no era de las que se levantaban para exigir reconocimiento. Durante años se había dicho a sí misma que era mejor callarse, mejor evitar llamar la atención. Pero cada día que pasaba se preguntaba si esa decisión le había costado más de lo que le había protegido. Esa mañana en particular, el ambiente en la oficina era tenso. Había una presentación importante para un cliente y todo el mundo estaba ajetreado. Se oía el ruido de los papeles, las impresoras se atascaban y las voces se alzaban con urgencia. Mía se movía rápidamente entre los escritorios, ayudando donde podía, llenando huecos sin que nadie se diera cuenta. Imprimía copias, reformateaba diapositivas, corregía errores ortográficos que nadie más había visto. Sin embargo, cuando el archivo de la presentación estuvo finalmente listo, el gerente se lo arrebató de las manos sin siquiera darle las gracias. Entró con paso firme en la sala de juntas con paredes de cristal y Mía, una vez más, se retiró a su rincón. Desde su escritorio podía verlo todo. Sus compañeros de trabajo, erguidos y ansiosos, atribuyéndose el mérito del trabajo que ella había realizado en silencio. Bebió un sorbo de café tibio de una taza desconchada y observó cómo la sala se llenaba de risas, bolígrafos y falsa confianza. Eran los rostros que la empresa valoraba, audaces, ruidosos, llamativos. Ella no era nada de eso. Sin embargo, a medida que avanzaba la presentación, se dio cuenta de algo que los demás no veían. Un error garrafal en la previsión financiera. Un error en las fórmulas que echaría por tierra toda la propuesta si un cliente lo cuestionaba. Se le encogió el pecho y apretó la taza. Debería entrar corriendo y decir algo. Nadie la creería. La despedirían como siempre. La humillación de la semana pasada aún le escocía. Su voz no tenía peso allí, así que se quedó callada. Observó cómo continuaba la reunión, con el corazón latiendo con fuerza al saber que la base de la presentación era errónea, y entonces, por un instante, sus ojos se posaron en la cabecera de la mesa. Adrian Steele, el director general,
estaba sentado con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos, esos ojos agudos e inflexibles, recorrieron la sala. Y entonces se posaron en ella. Mia se quedó paralizada, sintiendo cómo el calor le subía a las mejillas. La pared de cristal la hacía sentir expuesta, atrapada en un lugar al que no pertenecía. Sin embargo, él no apartó la mirada. La observaba fijamente, estudiándola como si pudiera ver más allá de su cabeza gacha y su actitud callada. Ella volvió rápidamente a la pantalla, con el corazón acelerado. ¿Por qué la había mirado así? ¿Sabía que se había dado cuenta del error? La reunión continuó, pero Mia ya no podía oír las palabras. Solo sentía el peso de aquella mirada, aguda, inquisitiva y de alguna manera consciente. Era la primera vez que alguien la veía realmente en aquel lugar, y eso la aterrorizaba más que ser invisible. Aún no lo sabía, pero aquella mirada fue el comienzo de todo. Mia se dijo a sí misma que estaba imaginando cosas. Los directores generales no se fijaban en las asistentes relegadas a un rincón. Hombres como Adrian Steele tenían empresas enteras que dirigir, imperios que proteger. No malgastaban su mirada en alguien como ella. Sin embargo, por mucho que se repitiera eso, el recuerdo de sus ojos posados sobre ella se aferraba a ella como un secreto que no podía borrar. La semana siguiente llegó con su ritmo habitual de tareas olvidadas, amontonadas en su escritorio. Un gerente le tiró un expediente sobre el teclado, murmurando que no tenía tiempo para tareas sin importancia. Otro le pidió que se quedara hasta tarde para corregir sus errores, advirtiéndole que no esperara que le pagaran las horas extras. Mia lo aceptó todo en silencio, como siempre había hecho, pero bajo su compostura, el dolor de la invisibilidad se hacía más agudo. El jueves, la sala de juntas volvía a estar en plena ebullición. Una reunión crucial con nuevos inversores tenía a todo el mundo nervioso, desesperado por causar una buena impresión. A Mia le dijeron que se sentara al fondo y tomara notas, porque eso era lo único para lo que servía. Sacó su cuaderno y apretó el bolígrafo entre los dedos con fuerza, como si la presión pudiera estabilizar el peso que sentía en el pecho. Los gerentes comenzaron su presentación. Llenaron el aire con grandilocuentes declaraciones y cifras pulidas, con voces seguras y ensayadas. Pero Mia volvió a verlo, el mismo error que había notado antes. El modelo financiero era incorrecto, exagerado de tal manera que cualquier inversor inteligente lo cuestionaría. Se le revolvió el estómago. La humillación de la semana anterior resonaba en su mente. La habían ridiculizado por hablar. La habían ignorado como si sus palabras no tuvieran ningún valor. Si decía algo ahora, se arriesgaba a sufrir otra humillación pública, otra ronda de risas a su costa. Y entonces sucedió. Un inversor alto se inclinó hacia adelante, con tono severo. Estas cifras, ¿estás seguro de que son correctas? Porque lo que yo veo no cuadra. La sala se quedó en silencio. El corazón de Mia se aceleró. Sabía que esto iba a pasar. Lo sabía y no había hecho nada. El gerente responsable tartamudeó, hojeando sus papeles con el rostro pálido. Intentó recuperarse, pero el inversor presionó más, exigiendo claridad. Los demás se movieron incómodos, susurrando en voz baja, su pulida actuación desmoronándose ante los ojos de todos. Mia mantuvo la mirada fija en su cuaderno, aunque le temblaban las manos. Debería haber dicho algo. Debería haberlo intentado. Y entonces, por el rabillo del ojo, lo volvió a sentir. Sus ojos. Adrian Steele, en silencio al frente de la mesa, la estaba mirando. No a los directivos en apuros, ni al inversor enfadado. A ella. El bolígrafo se le resbaló de los dedos y cayó con un suave ruido sobre la página. Sintió que se le encendía la cara. ¿Lo sabía? ¿Se había dado cuenta de que ella había visto el error mucho antes?
Los directivos se apresuraron a salvar su orgullo, pero el daño ya estaba hecho. Los inversores parecían poco convencidos y su paciencia se agotaba. Cuando por fin terminó la reunión, la sala exhaló en un suspiro colectivo de derrota. Los papeles crujían, las sillas se arrastraban y se susurraban excusas en voz baja. Nadie se atrevía a mirar a Adrian a los ojos. Mia se quedó allí, apretando su cuaderno contra el pecho, lista para desaparecer como siempre. Pero entonces su voz atravesó el caos. Baja, firme, inconfundible. Mia, quédate. Se le cortó la respiración. Su nombre nunca había sonado así antes. Reconocido, deliberado, visto. Los demás la miraron con confusión, algunos con sonrisas apenas disimuladas. No se suponía que la llamaran. No se suponía que importara. Mientras la sala se vaciaba, Mia se quedó paralizada en su sitio. Adrian se recostó en su silla sin apartar la mirada de ella. El silencio se prolongó, pesado e inquietante, hasta que finalmente volvió a hablar. ¿Te has dado cuenta, verdad? No era una pregunta. Su tono denotaba certeza, como si hubiera leído sus pensamientos durante toda la reunión. Mia abrió los labios, pero no salió ningún sonido. Quería negarlo, volver a la seguridad de la invisibilidad. Sin embargo, algo en sus ojos, agudos, inflexibles, inquisitivos, la obligó a hablar. Sí, susurró con voz temblorosa. Adrian asintió lentamente, con expresión impenetrable. Y sin embargo, no dijiste nada. Se le hizo un nudo en la garganta. La vergüenza le inundó el pecho. Nadie escucha, murmuró, casi inaudible. Por primera vez, sus rasgos cambiaron, no por frustración, sino por algo parecido a la comprensión. Golpeó la mesa con los dedos, contemplándola en silencio. Luego, con una intensidad tranquila, dijo, «Eso se acaba ahora». Mia se aferró a su cuaderno, con el pulso resonando en sus oídos. No tenía ni idea de lo que quería decir. Solo sabía una cosa con absoluta certeza. Su vida en esta empresa nunca volvería a ser la misma. Mia apenas durmió esa noche. Su mente repetía una y otra vez la reunión. Los gerentes tartamudeando, las preguntas incisivas de los inversores y sobre todo la voz de Adrian Steele llamándola como si formara parte de la conversación. Intentó enterrarse bajo las mantas para recordarse a sí misma que no era nadie en la gran maquinaria de la empresa, pero su corazón se negaba a calmarse. Sus palabras resonaban como un voto secreto. Esto se acaba ahora. A la mañana siguiente, llegó a la oficina más temprano de lo habitual. El edificio estaba en silencio, solo roto por el zumbido de los conductos de ventilación y el clic de sus zapatos sobre el suelo pulido. Se dirigió a su escritorio en la esquina, apilando papeles, organizando archivos, haciendo cualquier cosa para mantener las manos ocupadas. Pero sus pensamientos volvían a la forma en que él la había mirado. Era como si hubiera visto todos los pensamientos que ella había guardado durante años. Cuando el resto de la oficina comenzó a llenarse, volvió el bullicio habitual. Los compañeros de trabajo reían demasiado alto, exagerando su importancia, mientras otros pasaban apresurados con tazas de café carísimo. Nadie se fijó en ella, ni siquiera cuando corrigió en silencio un error en la impresora que llevaba atascada desde el día anterior. Se dijo a sí misma que así era mejor, que la seguridad de la invisibilidad era todo lo que necesitaba. Sin embargo, su pecho la traicionaba, oprimido por la expectación, preparándose para algo que no podía nombrar. A media mañana llegó la llamada. Sonó su teléfono y la voz seca de la recepcionista le informó. El director general desea verla en su oficina, ahora mismo. Mia se quedó paralizada. Apretó los dedos alrededor del auricular hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Algunos compañeros la oyeron y giraron la cabeza con curiosidad. Ya podía oír los susurros.
¿Por qué la llamará el director general? ¿Qué habrá hecho? Sentía las piernas pesadas al levantarse, y cada paso hacia la última planta era lento y deliberado, como si se dirigiera a un juicio desconocido. El ascensor la llevó más arriba de lo que había subido nunca. La planta ejecutiva estaba impecable, en silencio, con paredes de cristal que reflejaban la luz del sol como espejos de poder. Se sintió pequeña allí de pie. Un asistente alto abrió la puerta de su despacho y la hizo pasar. Era amplio, pero ordenado, con estanterías llenas de libros cuidadosamente seleccionados y una vista de la ciudad que se extendía infinita más allá del cristal. Adrian Steele estaba sentado detrás de un escritorio de roble oscuro. Su presencia llenaba la habitación más que el propio espacio. «Siéntese», dijo simplemente, señalando la silla frente a él. Mia obedeció, agarrando su cuaderno en su regazo como si fuera un escudo. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Él la estudió durante un largo momento, y en el silencio ella se sintió expuesta, como si todos sus pensamientos ocultos y sus inseguridades enterradas estuvieran sobre la mesa entre ellos. Entonces él habló con un tono mesurado y deliberado. «Fuiste la primera en ver el error». Ella contuvo el aliento, asintió levemente. «Y no dijiste nada porque creías que nadie te escucharía». Se le hizo un nudo en la garganta. «Es cierto». Adrian se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en ella. «¿Sabes lo poco habitual que es eso? Ver las grietas antes de que se abran, darte cuenta de lo que los demás pasan por alto». Mia negó con la cabeza. Quería creerle, pero la incredulidad había sido su armadura durante demasiado tiempo. Ella era la olvidada, la que se reían, la que empujaban a un rincón. ¿Cómo podía hablar como si su silencio tuviera algún valor? «Te he observado», continuó Adrian, en voz baja, «las noches en tu escritorio, arreglando lo que otros estropeaban. Ideas descartadas porque las expresaba la persona equivocada. Crees que nadie se da cuenta, pero yo sí». Se le hizo un nudo en la garganta. Nadie le había dicho nunca algo así. Había vivido en las sombras durante tanto tiempo que había empezado a creer que ese era su lugar. Sin embargo, allí estaba el hombre que dirigía toda la empresa diciéndole que lo había visto todo. «¿Por qué yo?», susurró con voz frágil. «¿Por qué?», dijo él con firmeza. «Las personas a las que esta empresa considera inútiles son a menudo las que la mantienen unida. Y yo no desperdicio el potencial». Por primera vez en años, una chispa brilló en el pecho de Mia. Pequeña, indecisa, pero real. Adrian se recostó en su silla con expresión seria. «Hay un proyecto que quiero que examines. Uno que está fracasando. Todos los demás lo han abandonado, pero quiero que le eches un vistazo. Piénsalo bien, Mia. No es una tarea sin importancia. Es tu oportunidad». El pulso le retumbaba en los oídos. El miedo y la esperanza chocaban en su interior, luchando por el control. Llevaba tanto tiempo queriendo desaparecer y ahora la empujaban hacia la luz. Mia apretó con fuerza su cuaderno. No sabía si estaba preparada, pero por primera vez se preguntó qué pasaría si se atrevía a intentarlo. Las manos de Mia no dejaban de temblar mientras sostenía la delgada carpeta que Adrian había deslizado por su escritorio. El título del proyecto estampado en la portada no significaba nada para ella al principio. Solo otra cuenta de cliente, una de las docenas que gestionaba la empresa. Pero las palabras de Adrian tenían un peso que le oprimía el pecho. «No es una tarea sin importancia, es tu oportunidad». Apretó la carpeta contra su pecho mientras regresaba a su escritorio en la esquina. Los susurros la siguieron por el pasillo. Sus compañeros de trabajo se asomaban por las paredes de los cubículos, algunos sonriendo, otros frunciendo el ceño. «¿Qué querrá Steele de ella?», murmuró una voz. Otra se rió en voz baja. «Probablemente le ha pedido que le arregle la agenda. Es lo único para lo que sirve». Mia se sentó rápidamente,
con las mejillas en llamas. Abrió la carpeta y comenzó a leer, bloqueando el ruido a su alrededor. El proyecto era un desastre. El cliente, una cuenta importante, estaba a punto de retirarse. Meses de trabajo descuidado habían dejado sistemas rotos, costes inflados y ningún camino claro a seguir. Las notas de los diferentes gerentes se contradecían entre sí. Los gráficos estaban incompletos y las proyecciones no coincidían. Cuanto más leía, más se daba cuenta de por qué todos los demás lo habían abandonado. Arreglarlo no solo era difícil, era imposible. Se recostó en la silla con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. ¿Por qué Adrian Steele le había entregado algo condenado al fracaso? ¿Era algún tipo de prueba para verla fracasar? O peor aún, ¿era una forma cruel de recordarle que no pertenecía a ese lugar? Las horas pasaban mientras revisaba los archivos y tomaba notas frenéticamente en su cuaderno. Poco a poco, bajo el caos, empezó a ver patrones, errores repetidos, datos que se podían recuperar, estrategias que nadie había probado. Cuando la oficina se vació por la noche, Mia seguía en su escritorio, rodeada de papeles, con el zumbido de las luces como única compañía. Se dijo a sí misma que debía parar. Se dijo que no era capaz, pero otra voz le susurró, más baja pero insistente, ¿y si puedes? A la mañana siguiente, la llamaron de nuevo. La oficina de Adrian era tan intimidante como antes, con la ciudad extendiéndose infinitamente más allá del cristal. Le indicó que se sentara. «Te has quedado hasta tarde», dijo, con un tono indescifrable. Mia parpadeó. «¿Lo sabías?» Él esbozó una leve sonrisa. «Es mi trabajo saberlo». Tenía las palmas sudorosas cuando abrió su cuaderno. He, he empezado a revisar el proyecto. Es complicado. Complicado, repitió Adrian, recostándose en su silla. Esa es una forma de decirlo. Otros lo han calificado de imposible. Ella dudó, con un nudo en la garganta. Todos sus instintos le decían que se encogiera, que diera respuestas vagas, que evitara correr riesgos. Pero entonces recordó la forma en que sus ojos habían atravesado su silencio. Él le había pedido su opinión, y por una vez quería dársela. El problema no son solo los datos, dijo, con una voz más firme de lo que esperaba. Es la forma en que se han gestionado. Nadie está viendo el panorama completo. Están tapando agujeros en lugar de arreglar los cimientos. Pero si reconstruimos desde cero, reestructuramos el flujo de trabajo, recortamos los gastos innecesarios y reajustamos las expectativas, no todo está perdido. Se puede salvar. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Cuando finalmente se calló, la sala pareció contener la respiración. Adrian la observó con expresión pensativa. «Tú ves lo que los demás no ven». Mia se sonrojó. «Solo miré». Él se inclinó hacia adelante, con voz baja pero firme. «No, hiciste más que mirar. Lo entendiste. Eso es poco común, Mia. Y es precisamente por eso que te pido que hagas algo que nadie espera». Se le revolvió el estómago. «¿Qué quieres decir?» «Quiero que dirijas un pequeño grupo de trabajo, solo un puñado de personas. Acepta este proyecto, reconstruye tu manera y devuélvele la vida». El aire pareció salir de sus pulmones. ¿Dirigir? Esa palabra no pertenecía a su mundo. Ella era la que traía el café, la que corregía los errores tipográficos, la que se sentaba en un rincón mientras los demás hablaban. El liderazgo era para las personas que se veían, las personas que importaban. «Yo no puedo», balbulló. «Nadie me escuchará». La mirada de Adrian no vaciló. «Lo harán si yo se lo digo. La pregunta es, ¿tú te escucharás a ti misma?» El pulso le retumbaba en los oídos. El peso de la carpeta que tenía en el regazo le parecía más pesado que nunca. No por la imposibilidad, sino por la posibilidad. Por primera vez en su vida, alguien no le estaba pidiendo que trabajara en la sombra.
Le estaba pidiendo que saliera a la luz. Mia bajó la mirada hacia su cuaderno, pasando la mano por las páginas manchadas de garabatos escritos a altas horas de la noche. No sabía si estaba preparada. Solo sabía una cosa. Si decía que sí, su mundo nunca volvería a ser el mismo. Mia nunca se había sentido tan expuesta en su vida. Los rumores se habían intensificado en cuanto se corrió la voz. Adrian Steele en persona le había encargado un proyecto. Nadie lo decía con amabilidad. Algunos se reían disimuladamente, otros murmuraban abiertamente que era un fracaso seguro, otros negaban con la cabeza con exagerada lástima. No durará ni una semana, se burló un gerente cerca de la máquina de café. Esa fantasma ni siquiera es capaz de mirar a la gente a los ojos, y mucho menos dirigir un equipo. Sus voces se aferraban a ella, agudas y burlonas, pero se obligó a pasar junto a ellos sin decir nada. Mantuvo las manos firmes mientras llevaba la carpeta, aunque por dentro temblaba. Su primera reunión con el grupo de trabajo confirmó todo lo que temía. No la tomaban en serio. 5 personas, todas con más antigüedad que ella, entraron en la pequeña sala de reuniones con una sonrisa burlona, como si estuvieran complaciendo a una niña. Uno se recostó en su silla, con los brazos cruzados, esperando claramente que ella fallara. Otro miró su teléfono, sin siquiera fingir que escuchaba. Mia se paró al frente de la mesa, apretando su cuaderno con tanta fuerza que le dolían los nudillos. Por un momento, la voz se le atragantó en la garganta. Podía sentir cómo la inseguridad se apoderaba de ella. No perteneces aquí. Se están riendo de ti. Vas a fallar. Pero entonces, como un ancla en medio de la tormenta, recordó las palabras de Adrian. Me escucharán si les digo que lo hagan. La pregunta es, ¿te escucharás a ti misma? Respiró con dificultad. Este proyecto comenzó con voz tranquila pero firme. Está fallando porque nadie ha estado dispuesto a ver el panorama completo. Todos han estado tapando agujeros sin arreglar los cimientos. Eso se acaba hoy. Algunos levantaron las cejas, otros se burlaron al final de la mesa. Pero Mia siguió adelante y abrió su cuaderno. Les mostró los datos enredados, el trabajo duplicado, el gasto innecesario. Pieza a pieza, expuso cómo todo había salido mal y, lo que era más importante, cómo se podía reconstruir. Por primera vez, la sala quedó en silencio. Aún así, hubo resistencia. Un analista senior se inclinó hacia adelante con una sonrisa burlona. Esto es muy ambicioso, Mia, pero nunca has dirigido nada. ¿Qué te hace pensar que puedes lograrlo? Se le hizo un nudo en la garganta. Era el momento en el que solía retroceder, el momento en el que cedía al silencio. Pero se sorprendió a sí misma. Lo miró a los ojos y dijo, porque el fracaso ya no me da miedo. Lo que me da miedo es ser invisible. La sala se quedó en silencio. Ni siquiera el analista supo qué responder. A partir de ese día, comenzó el trabajo. No fue fácil. Su equipo se resistía, algunos saboteaban sus sugerencias, otros ignoraban sus instrucciones. A veces, Mia llegaba a casa agotada, convencida de que no podía seguir adelante. Sin embargo, cada mañana volvía con su cuaderno lleno de nuevas soluciones y con una determinación más fuerte que los susurros que la rodeaban. Empezó a encontrar su voz, no alta, pero sí firme. Cuando alguien intentaba ignorarla, se mantenía firme. Cuando se ocultaban los errores, ella los descubría. Poco a poco, con dolor, el desprecio comenzó a dar paso al respeto. No lo decían en voz alta, pero ella lo veía en la forma en que empezaban a llegar preparados, en la forma en que la escuchaban cuando hablaba. Una noche, mientras revisaba los archivos del proyecto sola en la sala de conferencias, Mia se vio reflejada en la pared de cristal. Por un momento, apenas se reconoció. La chica tímida que se escondía en la esquina parecía una extraña. En su lugar había alguien más valiente, alguien que se había atrevido a salir a la luz incluso cuando ésta quemaba.
Seguía teniendo miedo. Cada día era una prueba, pero estaba aprendiendo que el valor no era la ausencia de miedo, sino hablar de todos modos. Lo que Mia no sabía era que Adrian Steele observaba cada paso que daba, esperando a ver hasta dónde llegaba. Las semanas siguientes fueron como caminar por la cuerda floja sin red. Por cada pequeña victoria que Mia conseguía, la resistencia acechaba en las sombras. Algunos de sus compañeros habían empezado a respetar su trabajo y admitían a regañadientes que sus ideas estaban salvando el proyecto fallido. Pero otros, amenazados por su repentino ascenso, afilaban sus garras. Todo empezó con rumores que se extendieron por la oficina. Solo está aquí porque Steele le tiene cariño. Seguro que le ha suplicado que le asignaran el proyecto. Es solo suerte. Cualquiera podría haber arreglado ese desastre. Las palabras se clavaron en la mente de Mia, haciéndose eco de las viejas creencias que tanto le había costado silenciar. Se obligó a no pestañear, a no dejar que vieran su dolor. Luego vino el sabotaje. Los informes que había recopilado cuidadosamente desaparecieron de las unidades compartidas. Los datos que había corregido volvieron misteriosamente a las cifras incorrectas. En una reunión crucial, un gerente presentó una versión falsa de su trabajo, tergiversada para hacerla parecer incompetente. Mia se quedó sentada en silencio, atónita, mientras los demás intercambiaban miradas incómodas, sembrando la semilla de la duda. Cuando terminó la reunión, regresó a su escritorio con las manos temblorosas. La necesidad de esconderse, de volver a la invisibilidad, la abrumó. Quizás no estaba hecha para esto. Quizás había sido una tonta al creer que podía estar en un lugar al que nunca había pertenecido. Pero entonces vio la carpeta que Adrian le había dado, todavía sobre su escritorio. Recordó su voz, tranquila, firme, inflexible. Lo entendiste. Eso es poco común. Mia enderezó los hombros. Si querían que se derrumbara, no les daría esa satisfacción. Volvió a abrir los archivos y comprobó todos los números y todos los gráficos hasta que la verdad le miró a los ojos en blanco y negro. Imprimió los documentos corregidos, volvió al despacho del director y los dejó sobre su escritorio. Estos son los números reales, dijo con voz tranquila pero firme. Si vas a utilizar mi trabajo, utilízalo correctamente. El hombre sonrió con desdén. Cuidado, Mía. Hablar más de la cuenta no te pega. Ella lo miró a los ojos. Tampoco me pega que me ignoren. Era la primera vez que le respondía. Y aunque le temblaban las manos al marcharse, sentía el corazón extrañamente más ligero. Pero el sabotaje no cesó. En lugar de derrumbarse, se adaptó. Guardó copias de seguridad de sus archivos. Documentó cada cambio, cada corrección. Se quedaba hasta tarde, no por miedo, sino por determinación. Y poco a poco, los demás empezaron a darse cuenta. Se formó una lealtad silenciosa entre los pocos que la respetaban. Le susurraban palabras de ánimo, compartían información, la ayudaban a revisar el trabajo. Una noche, mucho después de que la mayoría se hubiera ido a casa, Mia estaba inclinada sobre sus notas cuando una sombra se proyectó en la puerta. Levantó la vista y vio a Adrian de pie, con la chaqueta del traje colgada del brazo y la mirada fija. «Todavía estás aquí», dijo. Mia se enderezó, avergonzada por las ojeras que tenía debajo de los ojos. Había más cosas que corregir. Él entró y echó un vistazo a la pila de documentos corregidos. «Sé que te están presionando». Se le hizo un nudo en la garganta. No quería admitir lo mucho que le dolía, lo cerca que había estado de rendirse. Pero él pareció leer su silencio. «La gente no sabotea a los inútiles», dijo Adrian en voz baja. «Sabotean a los que importan, a los que temen». Mia parpadeó, sintiendo una opresión en el pecho que no podía identificar. «No dejes que te convenzan de lo contrario», añadió él, con voz baja pero autoritaria. «Tu trabajo habla más alto que su envidia».
Sigue adelante. Cuando se marchó, la habitación pareció más cálida, las sombras menos opresivas. Mia volvió a sentarse y su bolígrafo se deslizó rápidamente por la página. Por primera vez, comprendió que el sabotaje no era una prueba de su debilidad, sino de su fuerza, y no permitiría que la borraran de nuevo. El punto de inflexión llegó de forma silenciosa, casi imperceptible, como la primera luz del amanecer asomando por el horizonte oscuro. Durante semanas, Mia había luchado contra el sabotaje, soportado los rumores y mantenido su postura en reuniones en las que voces más fuertes que la suya intentaban acallarla. Poco a poco, el proyecto había ido cambiando. Lo que antes era un montón de informes rotos y datos contradictorios, ahora estaba tomando forma como algo coherente y prometedor. Su equipo también había cambiado. Al principio se burlaban de ella, dudaban de ella, ignoraban sus instrucciones, pero ahora se presentaban preparados, le pedían su opinión y seguían su ejemplo. Algunos aún lo hacían de mala gana, pero incluso la renuencia denotaba respeto. A Mia le sorprendía cada vez que los veía esperar a que ella hablara, con los bolígrafos listos para anotar sus palabras. Aún así, se decía a sí misma que no era suficiente. No podía hacerlo. No hasta que los inversores vieran resultados. Llegó el día de la presentación, el momento que decidiría si el cliente se quedaba o se marchaba para siempre. Cuando llegaron los inversores, el ambiente se tensó. Eran hombres y mujeres perspicaces e impacientes que no tenían tiempo para medias tintas. La última presentación casi había acabado con el contrato, y Mia sabía que un solo paso en falso hoy sellaría el destino de la empresa. Las luces se atenuaron, el proyector cobró vida y la primera diapositiva apareció en la pantalla. Mia respiró hondo, agarró sus notas y comenzó a hablar. Al principio su voz temblaba. Su viejo miedo se apoderó de ella, susurrándole que no pertenecía allí, que se reirían de ella, que seguía siendo el fantasma del rincón. Pero entonces echó un vistazo a los datos en los que había trabajado noche tras noche, y la verdad la tranquilizó. No se trataba de conjeturas, no era suerte, era suyo. Explicó dónde se habían equivocado los antiguos informes, guiando a los inversores a través de cada paso en falso con calma y claridad. A continuación, les mostró la nueva estructura, las estrategias revisadas y los costes optimizados. Diapositiva tras diapositiva reveló cómo se había reconstruido el proyecto desde cero, no con parches ni maquillajes, sino transformándolo. Al final, el silencio se apoderó de la sala. No era el silencio de la duda, sino el silencio del cálculo. Entonces, uno de los principales inversores tomó la palabra. Esto es impresionante. No es lo que esperábamos. Otro asintió. Si puedes cumplir estas previsiones, nos quedamos. El alivio se extendió por la sala como una ola gigante. Su equipo intercambió miradas de asombro. Algunos sonrieron, otros le dieron una palmada en el hombro. Por una vez, nadie intentó atribuirse su trabajo. Pero el momento que se grabó en su memoria fue cuando Adrian, que había permanecido en silencio al frente de la mesa, finalmente se puso de pie. La miró directamente, con expresión firme e inquebrantable. Este éxito, dijo, con voz que resonó en toda la sala, es de Mia. Se oyeron exclamaciones de asombro alrededor de la mesa. El corazón de Mia latía con fuerza en su pecho. Nunca había oído pronunciar su nombre con tanta autoridad. Nunca había visto su trabajo reconocido tan abiertamente. Los inversores asintieron. Algunos incluso le felicitaron directamente. Por primera vez, no era invisible. No era el fantasma del rincón. Ella era la razón por la que aún tenían un contrato. Cuando terminó la reunión, su equipo recogió sus cosas en un silencio atónito. Algunos se acercaron a ella con gratitud vacilante. Otros la miraban como si la vieran por primera vez. Pero Mia apenas se dio cuenta. Se quedó allí,
con el cuaderno apretado contra el pecho y las mejillas cálidas por una mezcla de alivio e incredulidad. Durante años le habían dicho que era inútil, que su lugar estaba en las sombras, y ahora, en la sala más luminosa de la empresa, se había mantenido erguida. La habían escuchado. Y lo más impactante de todo, se dio cuenta de que lo había deseado. A la mañana siguiente, la oficina parecía diferente, como si se hubiera corrido una cortina y la luz se negara a marcharse. Mia llegó temprano, como siempre, pero esta vez el pasillo no se tragó sus pasos. La gente levantaba la vista cuando pasaba. Algunos sonreían demasiado. Otros fingían buscar algo en sus bolsos. Podía sentir el cambio en su piel, no tan pesado como antes, pero presente y real. A media mañana comenzaron a llegar los visitantes. Uno a uno, los mismos compañeros que habían dudado de ella entraron en la pequeña sala de proyectos con sonrisas tímidas y elogios cautelosos. Se quedaban junto a su mesa, la felicitaban por la presentación y le pedían su opinión sobre sus propios números. Un analista senior, que antes la miraba con desdén, ahora se inclinaba hacia ella como si siempre hubieran sido aliados. Se rió ligeramente de las viejas bromas sobre el caos del proyecto, un caos que él mismo había ayudado a crear, y dijo que ya era agua pasada. Mia escuchó, tranquila y educada, y dijo muy poco. Al final del día llegó un correo electrónico de la planta ejecutiva. Una nota breve, solo su nombre y una hora. Su pulso se aceleró mientras subía en el ascensor. El asistente ejecutivo la recibió con una sonrisa sincera y la hizo pasar. Adrian estaba de pie junto a la ventana, con la ciudad extendiéndose a sus espaldas. Se volvió cuando ella entró y la estudió durante un momento, como si estuviera midiendo lo que había cambiado. Quizás vio que sus hombros ya no estaban encorvados. Quizás vio que había aprendido a respirar con toda su altura. Lo has conseguido, dijo, sin adornos en las palabras. Ella sintió la verdad de sus palabras asentarse en su pecho. Señaló la mesa, donde había un breve documento. Habló del cliente, ahora con tono firme. Habló del modelo, limpio y repetible. Luego habló de lo que vendría después. El proyecto necesitaba un líder tanto en nombre como en la práctica. Quería que ella asumiera el cargo, que definiera los estándares, que guiara la siguiente fase y a las personas que la llevarían a cabo. Ella no preguntó si los demás lo aceptarían. Había aprendido que la aceptación viene después de la claridad. Pidió lo que importaba. Reconocimiento transparente por el trabajo. Un proceso escrito que no pudiera reescribirse en secreto. Formación para el equipo, para que nadie se sintiera tan perdido como ella se había sentido en su día. Una vía de revisión que protegiera la voz tranquila que detectaba la grieta antes de que se abriera. Adrian escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, asintió una vez. Hecho, dijo. No era una promesa lanzada al aire, era una decisión. El alivio la invadió y la estabilizó. Firmó, no con manos temblorosas, sino con una calma que la sorprendió. Cuando dejó el bolígrafo, Adrian volvió a hablar. La gente te pondrá a prueba, dijo. Algunos por miedo, otros por costumbre. Mantén el nivel y ellos lo seguirán. De vuelta a su planta, el ascensor reflejó su imagen. Vio el mismo rostro, los mismos ojos, pero algo en su interior había cambiado. Su lugar en la sala ya no era un rincón prestado, era la mesa misma. Cuando salió, los susurros comenzaron de nuevo, pero ahora eran diferentes. Regresó con su equipo y comenzó a planificar la siguiente fase, línea por línea, paso a paso, sin discursos, sin triunfos efímeros, solo el tipo de trabajo que convierte el cambio en algo sólido. Las tornas habían cambiado y ella no necesitaba a nadie para volver a inclinarlas. El proyecto no solo había sobrevivido, sino que había prosperado.
El cliente que una vez amenazó con marcharse había ampliado su contrato. Los inversores, antes escépticos, ahora hablaban de confianza y estabilidad. Y su equipo, la miraba con un respeto que nunca había creído posible. Le pedían consejo, confiaban en sus decisiones y seguían su ejemplo, no porque alguien les dijera que lo hicieran, sino porque se lo había ganado. Pensó en la chica que había sido cuando todo esto comenzó, la que se sentaba en un rincón con la cabeza gacha, esperando que nadie la viera, convenciéndose a sí misma de que la invisibilidad era sinónimo de seguridad. Recordó el dolor de la humillación en aquellas reuniones, las palabras descuidadas que la habían tachado de inútil. Había llevado esas palabras como cadenas, creyéndolas, dejando que la definieran. Y ahora allí estaba, con esas mismas cadenas rotas, tiradas muy lejos, detrás de ella. La puerta se abrió y Adrian Steele entró. No se anunció, no era necesario. Su presencia llenó la habitación con la misma naturalidad de siempre. Mia se volvió, con una leve sonrisa en los labios. «Todavía estás aquí», dijo él, repitiendo las palabras que había pronunciado una vez, semanas atrás, cuando ella se ahogaba en dudas. «Me gusta terminar lo que empiezo», respondió Mia en voz baja. La estudió durante un momento, con la mirada fija. «Has hecho más que terminarlo. Has cambiado las cosas». Mia bajó la vista hacia el cuaderno que tenía sobre la mesa, el mismo que había llevado a todas las reuniones, todas las largas noches, todos los momentos de miedo. Sus páginas estaban llenas de garabatos, correcciones e ideas, prueba del viaje que había emprendido. «Solo por fin he dejado de esconderme», dijo con voz tranquila pero segura. Adrian se acercó, con tono mesurado pero cálido. «La mayoría de la gente nunca deja de esconderse. Tú sí. Eso marca la diferencia». Durante un largo momento, permanecieron en silencio, con el peso de las verdades no dichas entre ellos. Él la había visto cuando nadie más lo hacía. La había empujado cuando ella quería rendirse. Pero no era solo su fe lo que la había llevado hasta allí. Fue su propia decisión, una y otra vez, seguir en pie, seguir hablando, seguir creyendo. Mia finalmente lo miró a los ojos. Solía pensar que era inútil, que no tenía una voz que valiera la pena escuchar. «¿Y ahora?», preguntó él. Ella respiró hondo. «Ahora sé que nunca fui inútil. Solo necesitaba verme a mí misma antes de que nadie más pudiera hacerlo». La mirada de Adrian se suavizó y una chispa de aprobación cruzó su rostro. «Recuerda eso, porque siempre habrá gente que intentará decirte lo contrario». Mia asintió. Sabía que era cierto. Siempre habría rumores, dudas, incluso sabotajes, pero ahora también sabía que nada de eso podría borrar su valor. Lo había demostrado, a la empresa, a su equipo y, lo más importante, a sí misma. Cuando Adrian salió de la habitación, Mia volvió a la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como una constelación que se extendía por la tierra, infinita y viva. Se sentía pequeña ante ella, pero no insignificante. Ya no. El mañana traería nuevos retos, nuevas pruebas. La cuestionarían, se resistirían a ella, tal vez incluso la socavarían de nuevo. Pero ella no sería el fantasma en la esquina, no sería la chica que se tragaba sus palabras. Cerró el cuaderno y lo guardó bajo el brazo, lista para marcharse. Su reflejo en el cristal le llamó la atención por última vez. La misma cara, los mismos ojos, pero ya no invisibles. Por primera vez en su vida, Mia se vio con claridad y supo, con absoluta certeza, que siempre había sido suficiente. Gracias por ver. Para más historias como esta, suscríbete a nuestro canal.